Hola, buenos días. Antes de nada me presento, me llamo Miguel Ángel González, soy vicedecano de Estudiantes, Orientación, Cultura y Comunicación de la Facultad de Filosofía y Letras de Málaga. Y bueno, la razón por la que estoy aquí, ya sabéis, es un poco presentaros la oferta de grados de mi facultad, de la Facultad de Letras. Antes voy a intentar compartir una presentación, a ver si... Bueno, pues como os decía, me llamo Miguel Ángel González y lo primero es que quisiera agradecer a la Fundación por el esfuerzo que ha realizado organizando todas estas jornadas virtuales tan complicadas. Realmente se agradece teniendo en cuenta la situación que tenemos, se agradece el poder tener la oportunidad de estar en contacto con vosotros. También quisiera daros las gracias por vuestra asistencia virtual, aunque no os veo, sé que estáis detrás de la pantalla. Normalmente estas charlas siempre las hacemos obviamente de manera presencial, de manera que puedo veros las caras, me podéis ver a mí, ahí la comunicación funciona de manera un poco más fluida, pero bueno, este año las cosas han venido así y bueno, hay que saber adaptarse a la situación. Como os digo, yo soy vicedecano de estudiantes de la Facultad de Letras. La Facultad de Filosofía y Letras es una de las más antiguas de la Universidad de Málaga. De hecho, se fundó, en su forma primigenia, se fundó en 1970. Curiosamente, este año estamos celebrando el 50 aniversario de ese origen de esa Facultad de Filosofía y Letras. No hemos escogido buen año realmente para la celebración, pero bueno, lo que nos ha tocado vivir. Y ya repito, una de las cosas más importantes es que hay que saber adaptarse. La Facultad de Filosofía y Letras, en nuestra facultad se estudian básicamente las humanidades son esa rama del conocimiento que se centra en, como su nombre indica, en el ser humano, en conocernos a nosotros mismos, en saber realmente lo que somos, de dónde venimos y a dónde vamos, como siempre se dice las típicas preguntas, pero que realmente es así, es un modo de conocernos, pero aparte desde muchas perspectivas diferentes, desde nuestra historia, nuestra cultura, nuestra forma de arte, de manifestaciones artísticas, también nuestro entorno, también conocer las herramientas de comunicación que utilizamos, que son nuestros idiomas. Ya digo, hay una variedad muy amplia de aproximaciones para conocer realmente lo que somos, el ser humano. De hecho, el propósito último de las humanidades es realmente entender realmente lo que somos, porque si no sabemos lo que somos, difícilmente vamos a poder estar preparados para lo que nos pueda venir en el futuro. Realmente siempre se dice, hay una frase que a mí me gusta mucho repetir, que es que se dice que la ciencia nos salva la vida y las humanidades nos dicen qué podemos hacer con ella, con la vida. Bueno, y también con la ciencia, porque muchas veces la ciencia necesita de las humanidades para que le marquen el terreno, para que le marquen la dirección en la que debe dirigirse, sobre todo en esta época que tenemos todo ese debate de biotecnología, inteligencia artificial y todo esto. Muchas veces los científicos necesitan de la gente que se dedica a las humanidades, ¿no? Entonces, como digo, en fin, os voy a presentar muy brevemente, porque esa es otra cosa. Quisiera dejar un tiempo al final para responder preguntas, porque yo creo que es la parte más interesante. No se trata de lo que yo os voy a contar, que al final mucha de la información que yo os voy a dar podéis encontrarla por otros medios. Lo interesante es realmente poder intentar resolver las dudas que me planteéis a través del apartado que tenéis de preguntas, ¿vale? Entonces voy a intentar ser muy breve e intentar dedicar mucho tiempo a lo que me preguntéis. Entonces, ya os digo, la oferta, como he mencionado antes, en la Facultad de Filosofía y Letras, en las Humanidades, hay muchos diferentes enfoques a la hora de intentar entender el ser humano lo que somos. Esto está muy bien, estamos muy orgullosos de tener esa oferta de grados tan variada y tan rica, solo que en momentos como este, como ahora mismo, eso supone un problema, porque tengo un tiempo muy limitado para presentar muchísimos grados. Entonces, voy a tener que, ya digo, un poco rápidamente, voy a dar unas pinceladas muy breves. A ver, aquí tenéis la oferta de los grados que se pueden estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras. Son 9 grados, como podéis ver, muy amplio. Ya digo, si tengo que entrar en detalle a cada uno de ellos, no tendríamos tiempo material para hacerlo, con lo cual ya digo que voy a hacer una descripción muy somera de los grados y luego al final os explicaré cómo podéis conseguir más información. Como veis, los 9 grados están ahí. Estudios ingleses, filología clásica, filología hispánica, filosofía, geografía y gestión del territorio, historia del arte, traducción e interpretación y el doble grado en educación primaria, estudios ingleses. El numerito que tenéis entre paréntesis detrás
es el número de plazas ofertadas, es decir, el número de estudiantes que podrán entrar a primero el curso que viene, en este próximo curso. Vosotros que estáis ahí, ¿no? Ya digo, como veis, dependiendo del grado, la oferta es diferente. Ahora me vais a perdonar, ya sé que he dicho que no tenemos mucho tiempo, pero voy a hacer una cosa que a lo mejor muchos de nosotros, muchos de vosotros no necesitáis, pero yo prefiero pecar de ser demasiado cauto o no, que es explicar qué es un grado, porque muchas veces damos por hecho, sobre todo cuando nos movemos, los profesores en la universidad, damos por hecho, estamos acostumbrados a hablar de grado, continuamente de cosas, pero para vosotros es algo nuevo. Entonces, voy a muy brevemente voy a explicar lo que es el grado. Un grado es una carrera universitaria. Y un grado normalmente viene se articula a través de créditos. La palabra crédito siempre suena como un banco, eso que es de créditos. ¿Qué es un crédito? Pues ahí tenéis una explicación. Un crédito básicamente es una unidad para medir el número de horas que le tenéis que dedicar a una asignatura. Es decir, normalmente un crédito equivale, tenéis la información ahí, equivale a unas 25 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que si hacéis una asignatura de 6 créditos, que normalmente las asignaturas, como veréis, la mayoría son de 6 créditos, pues le tenéis que dedicar a esa asignatura aproximadamente unas 150 horas. 25 horas un crédito, 6 créditos serían las 150 horas. Entonces, como veis, en cada uno de los años del curso, los grados tienen 4 años, excepto una pequeña excepción que mencionaré luego, pero los grados en la mayoría de las facultades de la Universidad de Málaga, y en concreto en la Facultad de Letras, los grados son de 4 años, y en cada grado, en cada año, tenéis que cursar 60 créditos. 60 créditos, ahí tenéis la equivalencia muy simple, en realidad son 10 asignaturas. Si 6 créditos suponen una asignatura, 60 créditos son 10 asignaturas. Como las asignaturas son de carácter cuatrimestral, y esa es otra novedad que podéis encontrar, normalmente vosotros estáis acostumbrados en los institutos, el colegio donde habéis estudiado, normalmente las asignaturas son anuales, comenzáis en septiembre, acabáis en junio. En la universidad, esa es otra de las diferencias que os vais a encontrar. Las asignaturas, la mayoría de las asignaturas, en nuestro caso en filosofía y letras, todas las asignaturas son cuatrimestrales. ¿Qué quiere decir? Que vais a empezar una asignatura en el mes de septiembre, octubre, y vais a finalizarlo probablemente a principios de febrero, finales de enero. Vais a tener unas sesiones de exámenes, evaluación, etcétera, y esas 5 asignaturas que habéis visto durante ese cuatrimestre terminan. Y en el segundo cuatrimestre comienzan otras asignaturas nuevas, diferentes, que de nuevo que comienzan en febrero y finalizan normalmente en torno a mayo, junio. Entonces, en cada curso, ya digo, tenéis 10 asignaturas, que al final son 5 asignaturas por cuatrimestre. Cada cuatrimestre vais a cursar 5 asignaturas y eso va a proporcionar pues 30 créditos, 60 créditos en un año, al cabo de los 4 años tenéis los 240 créditos que necesitáis. Entonces, volviendo a la oferta de grados, ya digo, aquí tenemos los 9 grados de la Facultad de Letras. Voy a describir, ya digo, muy brevemente cada uno de ellos y ya luego os informaré cómo, os voy a decir cómo podéis conseguir mucha más información, es mucho más útil y mucho más. Porque tampoco se trata, que ese es otro de los problemas de esta situación, que es, no se trata de que yo bombardee de información, porque no soy yo, lleváis toda la mañana y desde ayer habéis asistido a muchas charlas como esta de compañeros, os estamos explotando, estamos enviando muchísima información que necesitáis un tiempo para procesar. Entonces, voy a intentar dar una información muy breve, de una manera muy resumida, y sobre todo lo que voy a dar es al final la llave para que podáis encontrar más información de lo que realmente os interesa, ¿vale? Entonces vamos a ir por grado, voy a hacerlo por orden alfabético. Por orden alfabético, el primero es el grado en estudios ingleses. No os voy a explicar ahora la importancia a estas alturas de lo que es de la lengua inglesa, que resulta obvio. Es decir, la lengua inglesa ya sabéis que es la lengua del mundo, la lengua franca actualmente, la lengua de la ciencia, la lengua de la cultura, la lengua de la tecnología, la lengua de la ciencia. Pero, y esa es otra de las cosas que me gustaría en esta charla intentar dejar muy claro, que es siempre las humanidades y muchos de los grados de los que os voy a hablar ahora han estado como empapados de una serie de clichés y de estereotipos. Y me gustaría desmontarlo o explicaros realmente cómo las cosas no son así. Por ejemplo, en el grado de estudios ingleses, a menudo yo oigo a compañeros, a estudiantes que dicen, bueno, en el grado de estudios ingleses, ¿qué se hace? Pues, se estudia inglés. Hombre, sí, claro, se estudia inglés también, pero hay otras muchas cosas que se hacen. Entonces, pensar que el grado de estudios ingleses no consiste en aprender inglés, que también vais a aprender, por supuesto. El grado de estudios ingleses lo que hace es proporcionaros una formación por supuesto, en la lengua inglesa, pero también en la cultura, en la historia de los países de habla inglesa, tanto Estados Unidos como Reino Unido. Entonces, no os quedéis simplemente en el cliché de simplemente se aprende inglés,
inglés se puede aprender en otros sitios. Pero el conocimiento exhaustivo de lo que es la filología inglesa, eso se hace a través del grado. Aquí tenéis el plan de estudio. He traído el plan de estudio, es decir, todas las asignaturas de cada uno de los grados. Sé que a lo mejor no podéis verlo porque la letra está un poco pequeña, e incluso aunque podáis verlo, no os va a dar tiempo a leerlo todo porque es que es realmente imposible. Entonces, la razón por la que os voy a enseñar cada una de las asignaturas, primero porque os podéis hacer un poco la idea de qué asignaturas se estudian en cada uno de los grados, pero sobre todo podéis una posibilidad, hacer un pantallazo y luego tranquilamente verlo, sobre todo si estáis en un dispositivo pequeño y el tamaño no permite leer bien, capturar la pantalla y luego con el zoom lo ampliáis. O tenéis la segunda posibilidad, que es, ya sabéis que todas estas charlas luego los compañeros de la fundación la van a colgar en YouTube. Perdonad, es lo que te pasa con el teletrabajo, está pasando ahora mismo una ambulancia por mi calle y ese sonido que desde el fondo está, en fin. Pero bueno, como decía, esta charla va a estar en YouTube, por lo cual si estáis viéndolo ahora mismo en YouTube, no en directo, sino en diferido, un saludo desde aquí a los que estáis viéndolo en YouTube, y ya cuando han pasado varios días de esta charla, aquí sí que podéis detener el vídeo y mirar tranquilamente y ojear, ya digo, esas asignaturas de cada uno de los grados que voy a mencionar. Y de todos modos, la tercera opción es, esta información no es una información que tenemos los profesores como guardada en un cofre con una llave, como mi tesoro, no, es decir, esta información está abierta, esta información, podéis acceder a esta información que os estoy mostrando a través de la página web de Letras. Ahí tenéis todas las programaciones, todos los planes de estudio de todos los grados. Ya digo, al final os voy a enseñar cómo podéis acceder a ello, ¿vale? Entonces seguimos con el siguiente grado, el grado en filología clásica. Lo mismo, aquí siempre también hay otro cliché de, bueno, eso es estudiar latín. Hombre, sí, estudiar latín, pero es mucho más que estudiar latín. El grado en filología clásica os da una formación sobre la cultura clásica. No simplemente aprender latín, pero la cultura. ¿Y por qué es necesario aprender? ¿Por qué es necesario conocer la cultura clásica? Porque al final, la cultura clásica es de donde venimos, es el origen de nuestra civilización occidental. Nosotros somos descendientes directos de toda esta cultura clásica y realmente no podemos entender lo que somos si no conocemos de dónde venimos, nuestro origen. Yo siempre pongo un ejemplo que quizás lo vais a ver más claro. Seguro que si os gustan los cómics de superhéroes y tal, o la serie de televisión, es muy frecuente que en un momento dado, en una serie de televisión, hay un momento en el que en un episodio paran todo y hay un momento de flashback y nos vamos al pasado, y en el pasado de repente encontramos el origen de ese personaje o el origen de ese acontecimiento, y es cuando, claro, ahora sí lo entendemos, ahora entendemos esto. ¿Por qué? Porque si no conocemos eso que ha ocurrido en el pasado, no podemos entender lo que pasa en el presente. Pues en la vida real es exactamente igual. No podemos entender nuestra sociedad, no podemos entender nuestro mundo si no conocemos el mundo clásico, que es de donde venimos directamente. Ya digo, aparte, si me enseño el plan de estudios para que veáis un poco las asignaturas que se pueden ver. Ya digo que eso podéis acceder más tranquilamente para verlo en más detalle. Ya digo, realmente el grado en filología clásica realmente proporciona a los estudiantes una base cultural muy, muy sólida, muy, muy amplia, que luego ya os explicaré cuando hablemos de salida profesional y tal, lo que quiero decir con eso, sobre todo lo importante. Voy a ir pasando, si os ha dado tiempo para hacer el pantallazo, sigo. El siguiente es el grado en filología hispánica, pues igual, es decir, se trata de llevar a cabo un estudio exhaustivo de la lengua española, de la que realmente es nuestra herramienta de comunicación básica de la lengua española, pero de nuevo, es como en el estudio inglés, no es simplemente la lengua española, estamos hablando también de la literatura escrita en habla, o sea, escrita en español, perdón, tanto española como hispanoamericana. Hay otro elemento, y ahí tengo que pedir perdón, porque yo aquí reconozco que no soy objetivo, yo soy profesor de literatura. Entonces, obviamente, la literatura para mí tiene un valor muy especial, pero voy a intentar explicar por qué la importancia, para conocer una sociedad, para conocer una cultura, por qué la importancia de la literatura. Porque la literatura, la ficción, al final no es más que una mentira para contar una verdad. Entonces, el mejor modo de conocer una cultura es a través de su literatura, porque ese realmente es el modo, esa es mentira, porque al final es una ficción que no es cierta, pero en realidad, ya digo, una ficción simplemente que lo que hace es esconder una verdad. Entonces, ya digo, tanto en el caso de filología hispánica como el de filología clásica, como estudios ingleses, el estudio de literatura os proporciona un conocimiento sobre la cultura
que no siempre se puede encontrar a través de otros medios, de otros canales, ¿no? Volviendo también a filología hispánica, otra cosa que deberíais tener en cuenta es la importancia de la lengua española. Ya he mencionado que la lengua inglesa, la importancia que tiene la lengua inglesa hoy en día está más allá de toda duda, pero es que la lengua española cada vez más va creciendo a nivel global en este mundo tan globalizado que tenemos, y realmente la lengua española pronto se espera que sea la segunda lengua más hablada después del inglés, y incluso en determinados, incluso en Estados Unidos, cada vez más está avanzando el uso de la lengua española. Entonces ya digo, pensando en el futuro, el valor que tiene ser un conocedor de la lengua española, conocedor me refiero no que sepas hablar español, sino que se conozcas, el que hayas llevado a cabo un estudio exhaustivo de la lengua española, realmente tiene, ya digo, como digo, un valor añadido, ¿vale? Perdón, vuelvo a colocaros un poco el plan de estudio de las asignaturas que se estudian en el grado en Filología Hispánica. Os dejo un par de segundos para que le echéis un vistazo, para que pantallazo si necesitáis, captura de pantalla. Y el siguiente grado que es el grado en Filosofía, es decir, de nuevo, es plantearnos la filosofía para qué sirve. Es típica pregunta que siempre nos hacen. Pues la filosofía en el fondo sirve para plantearnos aquellas cuestiones que van con nosotros de forma intrínseca en el ser humano. Es decir, tenemos dudas, tenemos preguntas, y la filosofía es un modo para intentar encontrar respuestas a esas preguntas. Aparte, por supuesto, el estudio de la filosofía, por supuesto, desarrolla el pensamiento crítico de una manera maravillosa. Un estudiante de filosofía no solo sabe filosofía, ha desarrollado su mente para ser capaz de hacer otras muchas cosas, no solamente hablar de filosofía. Pero ya digo que la filosofía, en el fondo, es una cosa que siempre yo se lo comento cuando hablo con estudiantes, que todos somos filósofos. Incluso la persona que diga, no, a mí no me gusta la filosofía, no me interesa. En el fondo, todos somos filósofos. Todos nos hemos preguntado en cualquier momento por qué estamos aquí, qué es lo que está pasando. Esto está bien. O sea, el comportamiento ético, el comportamiento moral es algo que siempre, en todo momento, debería hacer esto. Nos lo estamos continuamente planteando a nivel personal, a nivel profesional en todo momento. Y de hecho la filosofía está teniendo un auge, particularmente en los últimos tiempos, es muy interesante, precisamente relacionado con la ciencia, que es lo que mencionaba al comienzo de la charla. Hay muchos debates éticos sobre, por ejemplo, la inteligencia artificial, que debe hacer una máquina. Y eso no lo responde un científico, eso no lo responde alguien especializado en tecnología, eso lo responde alguien especializado en ética. Y ya digo, es curioso, en muchas empresas tecnológicas se están requiriendo los servicios de gente con conocimientos de filosofía. Parece un poco raro, de nuevo volvemos al cliché, pensamos que la filosofía es un señor con barba larga y escribiendo pero realmente en ámbitos tecnológicos muy modernos, curiosamente, están demandando gente con conocimiento de filosofía. Os paso de nuevo el plan de estudios para que os hagáis un poco la idea del tipo de asignaturas que os vais a encontrar. El siguiente grado es el grado en Geografía y Gestión del Territorio. De nuevo, ese es otro de los tópicos que, bueno, geografía, tú que estudias geografía, y eso que aprenderte los ríos, sí, lo que aprenderte los ríos, claro, pero no es solo eso, es mucho más que eso. Si hablamos de que las humanidades sirven para conocernos a nosotros mismos, para conocer quiénes somos y qué hacemos en este mundo, realmente la geografía es la ciencia del territorio. La geografía lo que hace es estudiar nuestro entorno. No podemos desligarnos nosotros de nuestro entorno. Nuestro entorno nos influye a nosotros como seres humanos, pero es que nosotros como seres humanos influimos a nuestro entorno continuamente. Y vivimos en una relación de influencia mutua. Y ya digo, este grado en particular es muy interesante porque tiene una vertiente teórica, pero tiene también una vertiente práctica, de aplicaciones prácticas en elementos que utilizamos en el día a día, que es interesantísimo. Por ejemplo, seguro que habéis pensado, es decir, cuando utilizáis un GPS, cuando utilizáis Google Maps, todo esto, sí, hay gente, programadores, que están preparando el software, pero en el fondo, gran parte de ese trabajo lo llevan a cabo geógrafos, gente que utiliza software de cartografía. Es decir, ya digo, no se trata de aprenderse los ríos, ni mucho menos. Os paso de nuevo el enlace con el plan de estudio para que os hagáis una pequeña idea
de qué consiste la carrera. El siguiente grado que tenemos es el grado en Historia. Aquí vuelvo a repetir lo que os he dicho antes, es decir, si no sabemos de dónde venimos, difícilmente podemos saber dónde estamos, y mucho menos dónde vamos a ir. En este caso es lo mismo, el típico cliché de, bueno, en historia, ¿qué estudiáis? ¿Los acontecimientos históricos? Bueno, sí y no. Es decir, no se trata de memorizar acontecimientos históricos, se trata de comprender por qué esos acontecimientos ocurrieron y por qué ocurrieron de esa manera. Nada, absolutamente nada ocurre por casualidad, al azar. Todo responde a comportamiento, todo tiene una razón de ser. Conocer por qué algo ha sucedido, en cierta manera, lo que hace es prepararnos para, no solo para conocernos, sino para conocer el futuro. Porque en el fondo, y esa otra idea básica, por eso tiene sentido las humanidades, el ser humano no ha evolucionado tanto como pensamos. Efectivamente, tenemos tecnología, tenemos ropa diferente, tenemos modismo, tenemos el rap que no existía antes, muy bien, hay una serie de cosas. Pero en el fondo, el ser humano no es tan diferente. Hoy, una persona de hoy en día no es tan diferente de una persona del siglo XVII, del siglo XIV. Entonces, hay que decir que los comportamientos humanos muchas veces tienden a repetirse, y tienden a repetirse porque al final somos los mismos haciendo las mismas cosas. Precisamente por eso, la historia es una llave maravillosa para conocer, aunque parezca una paradoja, el futuro. Es decir, la gente que mejor puede conocer el futuro son los que conocen el pasado, porque la historia tiende a repetirse. Y sobre todo no consiste en conocer lo que va a pasar, consiste en conocer por qué va a pasar. Ya digo, la causalidad, no la casualidad, la causalidad de los acontecimientos históricos que, como digo, tienden a repetirse, ¿no? Yo siempre digo un poco de broma, que yo de los únicos videntes que me fío son de los historiadores, porque la gente que conoce el pasado es la que realmente te puede dar pistas de lo que va a pasar en el futuro. Os paso también de nuevo el plan de estudio para que os hagáis un poco la idea del tipo de asignaturas que os vaya a encontrar en este grado. El siguiente grado, el grado en Historia de Arte, también es pues, una carrera preciosa. O sea, todas las carreras son preciosas, pero en este caso es maravilloso. Es decir, pensad, si os gusta el arte, es una auténtica gozada poder estudiar Historia del Arte. Y de nuevo, la historia del arte no consiste en memorizar el nombre de un cuadro, o no es eso. Consiste en entender el arte, en entender una obra. Se trata de analizarla, y para analizarla, para comprenderla, realmente para disfrutarla, tienes que entenderla. Es imposible entender algo que no comprendes. Entonces, la historia del arte te permite, te da esa llave, te da esa posibilidad de comprender ese arte para poder disfrutarlo. Y luego otro tópico, de hecho yo mismo acabo de poner un ejemplo y cayendo en el tópico, hablo de un cuadro. No pensemos que la historia del arte es, pues, bueno, pintura, escultura, quizás arquitectura. No. En este grado se estudian todas las manifestaciones artísticas, no solo las clásicas, digamos. Es decir, si miráis, por ejemplo, el plan de estudio, hay asignaturas, pues, desde, por supuesto, fotografía, cine, música, paisaje y jardinería. Es decir, el arte es algo muy, muy, muy amplio. No penséis, no os limitéis simplemente a pensar en la idea de arte clásico de la pintura. No, es otra cosa muy, muy diferente. Os dejo un par de segundos también para que echéis un vistazo. Hay una captura de pantalla tranquilamente. Y paso al siguiente grado, que es el grado en traducción e interpretación. De nuevo, intentar explicaros la importancia de esto me parece que un poco casi obvio. Es decir, en un mundo tan globalizado como en el que estamos, la relación entre diferentes países, diferentes culturas, se hace en muchos casos a través de traductores e intérpretes. O sea, que la necesidad salta a la vista. Por cierto, aprovecho para preguntar, para responder a una cosa que siempre me preguntáis, que traducción e interpretación, pero no es lo mismo. ¿Qué diferencia hay? No son cosas diferentes. Traducción, normalmente cuando hablamos de traducción nos referimos a traducción en el medio escrito, y normalmente en un periodo de tiempo, en un plazo de tiempo. Mientras que interpretación suele ser a un nivel oral y normalmente es en ese momento. Es decir, hay una conversación y hay una persona que está, lo que una persona dice, rápidamente lo está traduciendo a otro idioma, a esa otra persona que está ahí, o bien a través de, pues, por ejemplo, de traducción simultánea en un congreso, está todo el mundo con sus auriculares. Entonces, ya digo, la interpretación suele ser a nivel oral y en el momento la traducción suele ser a nivel escrito y normalmente en un plazo de tiempo. Alguien también pregunta, ¿pero eso es saber idiomas? Claro, pero porque tú sepas un idioma no significa que seas capaz de traducirlo. Luego, en este grado no solo aprendéis un determinado idioma, en este caso hay dos, al menos os especializáis en dos idiomas diferentes, sino que aprendéis las herramientas y las destrezas para ser capaces realmente
de llevar a cabo ese proceso de traducción. Os paso el plan de estudios. Este grado tiene una particularidad y es, como veis abajo, hay 3 itinerarios diferentes. Podéis especializar, digamos, en 3 áreas diferentes de la traducción, ¿no? O de la interpretación. La traducción especializada, interpretación de conferencias, o traducción generalista. Especializada es en un campo concreto, por ejemplo, jurídica o médica, o vais a especializar en traducir de ese determinado campo. La interpretación, lo que he explicado, y la traducción generalista, pues con un sentido más amplio. Y ya os digo, normalmente en traducción e interpretación se hacen 2 idiomas. El primero, normalmente, tiene que ser inglés o francés, y luego hay un segundo idioma que puede ser el otro, el inglés o francés, si has elegido en el primero uno u otro, pero también hay otras posibilidades, está griego, italiano, en fin, hay otros idiomas también. Ya digo, ya os explicaré después. Lo mejor es que os informéis sobre el plan de estudio en concreto. Y el último grado que os voy a presentar, que es como es el doble grado en educación primaria y estudio inglés, es como la hermana pequeñita, porque acaba de nacer realmente. Este año ha sido el primer año que hemos tenido este grado. Hemos puesto en funcionamiento este doble grado. Realmente el doble grado, de hecho solo tenemos alumnos en primero este año, los pobres les ha pillado esta situación, pero esperamos. El doble grado presenta alguna diferencia con respecto a los grados normales y corrientes. Pues, por ejemplo, básicamente, para que me entendáis, en el doble grado lo que se hace es intentar combinar 2 grados diferentes. Por ejemplo, en vez de ser 4 años, 240 créditos, el doble grado son 5 años, es decir, tienes que realizar 300 créditos. Y normalmente lo que haces utilizas asignaturas de los 2 grados. Por ejemplo, si veis en el plan de estudio, no sé si veis bien, las asignaturas, perdón, que están de color rosa son las que pertenecen al grado en educación primaria. Y las asignaturas que están en color verde son las que pertenecen al grado en estudios ingleses. A lo largo de los 5 años te vas combinando asignaturas de los 2 grados. Tiene como todo, es decir, la ventaja de que te permite un nivel más amplio. El inconveniente, claro, es un nivel más amplio en cuanto a que la preparación que vas a obtener va a ser más variada, te puede servir para ser profesor de primaria, maestro de primaria o también profesor de secundaria. El inconveniente, claro, que es un año más, en vez de 4 años son 5 años. Y con esto terminamos, digamos, la oferta de los grados. Son los 9 grados, también tenemos másteres, pero no es momento ahora para que os hable de los másteres porque no tendríamos tiempo. Entonces, muy rápidamente sí quería mencionaros el tema de las salidas profesionales, que es un tema que siempre se habla. Bueno, también hay mucho cliché y estereotipo falso. Afortunadamente, hoy en día las humanidades tienen mucha más salidas profesionales de lo que la gente piensa. Tradicionalmente se decía como, eso no tiene salida. Falso, las cosas han cambiado mucho, la sociedad ha cambiado afortunadamente y realmente hay muchas salidas profesionales. Pero de todos modos, aunque hay muchas salidas profesionales, antes de enseñar un poco, básicamente, muy en general, cuáles son algunas de esas salidas, sí me gustaría daros, bueno, no un consejo, yo no soy nadie, yo soy un señor mayor aquí ya hablando no me conocéis de nada, es decir, este señor tiene, vale, da igual. Lo importante es, yo os comparto con vosotros una reflexión, que es, no cometáis el error de elegir una carrera porque os han dicho que tiene muchas salidas profesionales o pocas salidas profesionales. Eso es un error. De hecho, la compañera antes, en la charla anterior, la compañera de economista también mencionaba eso. Es un error y os voy a explicar porque os voy a dar 2 razones por las cuales es un error. Yo sé que hay gente que con la mejor intención, puede que vuestros padres, vuestros familiares, amigos, os digan, uy, pero eso no tiene mucha salida. Es un error. Os voy a explicar por qué. La razón por la cual debéis elegir un grado, sea de filosofía y letras, sea de económica, de medicina, de lo que sea, la razón primera y probablemente única debería ser que os guste, que os apasione. Y os voy a explicar por qué. Hay 2 razones. Primero, porque, sinceramente, pasar 4 años de vuestra vida estudiando algo que no os gusta, se me ocurre, vamos, tiene que ser una tortura tremenda. Es decir, si es algo que os gusta, incluso en las carreras que entráis, que os gustan y obviamente requiere un esfuerzo y es un trabajo muy duro, imaginad que es algo que no os gusta. Pero es que hay algo peor todavía que estar 4 años estudiando algo que no os gusta. Es dedicaros el resto de vuestra vida a hacer algo que no os gusta. Eso es todavía peor. Entonces, ya digo, aunque solo fuese por eso, ya es razón de más para no estudiéis algo si realmente no os gusta. Pero es que hay una segunda razón incluso más interesante. No sé si conocéis, hace unos meses se publicó un estudio muy interesante sobre perspectivas de futuro y daba un dato que realmente digo, es muy curioso. En ese estudio
se menciona que el 60%, fijaos, el 60%, más de la mitad, ¿vale? El 60% de los estudiantes que hoy en día estáis en secundaria, bachillerato, es decir, vosotros, los que estáis ahora mismo detrás de esa cámara, delante de vuestras pantallas, el 60% de los que me estáis oyendo ahora mismo, vais a trabajar en los próximos 30 o 40 años, en vuestra vida profesional, vais a trabajar en profesiones que hoy en día no existen todavía, que aún ni conocemos. En este mundo tan cambiante, que además cambia con tanta velocidad, es imposible prever cómo va a ser tu trabajo dentro de 20 años. Sabemos que habrá trabajos que probablemente ya no existan, habrá profesiones nuevas que aparezcan, igual que, pues no sé, imaginar, hace 30 años no existían youtubers, obviamente no podía haber youtubers. Pues valga el ejemplo, es decir, dentro de 25 años, cuando estéis vosotros incorporados al mercado laboral, cuando estéis trabajando, va a haber profesiones que hoy en día desconocemos. Entonces, ¿qué significa eso? Que el mejor modo, el modo de estar más preparado ante los retos que nos traiga ese futuro que desconocemos, es tener la mente muy abierta y ser capaces de adaptaros a lo que sea. Y precisamente en ese sentido, las humanidades sí que proporcionan esa capacidad de mente abierta, de pensamiento crítico y sobre todo capacidad para adaptaros. Entonces ya digo, son las dos razones por las cuales deberíais ya digo, coger un grado porque os guste. No penséis en salidas profesionales porque a lo mejor lo que pensáis que ahora tiene muchas salidas profesionales, dentro de 15 años ha desaparecido. O al contrario, entonces no os dejéis llevar por una vista, digamos, a corto plazo de a día de hoy tiene mucha salida, pero es que vosotros no vais a trabajar a día de hoy. Vosotros que vais a empezar el año que viene vuestros estudios universitarios, vais a comenzar a trabajar probablemente dentro de 5 o de 10 años y dentro de 20 años nadie, repito, nadie os puede asegurar lo que nos vamos a encontrar. El ejemplo más claro es la situación que tenemos ahora con el coronavirus. Hace 6 meses nadie podía haber imaginado esta situación. Pues imaginad dentro de 15 años. ¿Cómo va a ser el mercado laboral dentro de 15 años? Imposible saberlo. En cualquier caso, muy rápidamente os voy a mencionar algunas salidas profesionales de las carreras de los grados de humanidades. Ya digo, voy a pasar muy rápido porque sé que se me está haciendo tarde. La salida clásica es docencia, suele haber bastante gente que hace carreras de humanidades para dedicarse a la docencia a todos los niveles, a nivel de universidad, a nivel de instituto de secundaria, primaria también con el doble grado, también en centros privados, también en centros de estudio, en academias. Otra cosa muy interesante, lo que mencionaba antes del auge del español, y es que la docencia de español como segunda lengua, como lengua extranjera para extranjeros, realmente es un campo que ha experimentado una explosión tremenda en los últimos años y se espera que en el futuro va a seguir así realmente, porque precisamente por lo que digo, porque el español cada vez va tomando más importancia a nivel mundial. Luego también empresas y organismos relacionados con el ámbito cultural, claro, pues desde fundaciones, galerías de arte, obviamente, museos. Imaginad, estudiantes egresados. Egresado es una palabra muy rara, por si no lo sabéis, egresado es el que termina una carrera. Cuando tú terminas una carrera, terminas un grado, te conviertes en egresado. A mí nunca me gusta mucho esa palabra, pero bueno. Entonces, egresados, por ejemplo, en historia del arte, en historia, en clásicas, obviamente en museos, encuentran un filón tremendo en cuanto a posibilidades laborales, y más en un contexto como el que estamos en Málaga ciudad de los museos realmente. No hay mucha demanda precisamente de gente con esa formación. Igualmente también relacionado con el ámbito cultural, editoriales. Editoriales no solo para, por supuesto, para traductores, obviamente, pero también para gente con una formación filológica, en hispánica, en clásica, estudios ingleses también, es decir, porque hay una demanda de editores en el sentido de gente que edita textos. Cuando leéis una novela, pensad que no solo el escritor, por muy buen escritor que sea, hay una persona que corrige ese texto. Y para corregir ese texto, para preparar ese texto, necesita que esa persona tenga una formación filológica muy, muy sólida. Y eso se adquiere precisamente con esta formación en humanidades, ¿no? Lo mismo en organismos de investigación y documentación, archivos, especialmente estudiantes egresados de historia, historia del arte, en clásica. Otro campo muy importante es el turismo, y especialmente, de nuevo, en donde estamos. Pensad que, por ejemplo, las lenguas extranjeras, particularmente en inglés, estudios ingleses, también en traducción e interpretación, realmente hay muchas empresas relacionadas con el sector turístico a todos los niveles que requieren gente con una preparación en idioma. Si muy brevemente os cuento una anécdota real de un amigo mío que trabaja en el aeropuerto, que me decían que en el aeropuerto muchas veces te encuentras gente cuando vas de viaje y vas a facturar el equipaje,
Y muchas veces encontramos que en la facturación hay antiguos alumnos pues, de traducción o de estudios ingleses. Y me explicaba este amigo mío que trabaja en el aeropuerto que, claro, es que dice, mira, nosotros como somos una empresa, pues trabajamos en el aeropuerto. Entonces, para nosotros es relativamente fácil hacer un curso y enseñar a alguien que no tiene ni idea de un aeropuerto, que nunca ha estudiado nada relacionado con un aeropuerto. Pero nosotros le hacemos un cursillo de una semana y en una semana esa persona aprende perfectamente a facturar un equipaje. En una semana. Ahora bien, en una semana no podemos enseñarle a nadie a hablar un idioma. Por lo cual, a la hora de contratar gente, lo que queremos es ser gente que esté preparada en una lengua o más de una, por supuesto. Porque a esa gente ya la formaremos nosotros. Eso mismo es aplicable a otros muchos ámbitos. Es decir, a veces es preferible buscar a alguien con un conocimiento de idiomas, porque ese conocimiento de idiomas no lo puedes adquirir en una semana. En cambio, la formación específica para ese puesto sí que se puede adquirir en una semana. Entonces, muchas veces se busca realmente gente, ya digo, con una preparación importante en idiomas, ¿no? Luego también asesoramiento lingüístico, claro. Empresas con cualquier tipo de relación internacional necesitan de traductores, necesitan de gente que pueda ayudarlos a ponerse en contacto con empresas que no, obviamente, en emails o correos que no van a utilizar en española. Luego, empresas tecnológicas, ya lo he mencionado antes, es decir, esa es una de las cosas como más sorprendentes, es decir, pensad, por ejemplo, un ejemplo en Google, cuando tecleáis en Google y metéis una palabra y buscáis información sobre Google, sobre algo en Google, ahí no hay no solo un informático que está programando en código, no. Ahí hay un ejército de filólogos que van indexando y van creando los parámetros para que una máquina pueda entender el lenguaje humano y para que cuando tú haces una búsqueda te devuelva los resultados precisamente de lo que tú quieres decir. Todo lo que es inteligencia artificial, eso realmente, gran parte de ese trabajo, aparte del trabajo puramente técnico de los expertos en software, lo llevan filólogos, lo llevan gente con una formación filológica en lenguas muy importante, ¿no? Igualmente lo que mencionaba de los egresados en geografía. Es decir, todas las aplicaciones prácticas de GPS, Google Maps, todo este tipo de historias necesitan de expertos no solo en software, sino en geografía en este caso, ¿no? Lo que hablaba de los estudiantes de filosofía. Muchas empresas tecnológicas que requieren servicios de gente con conocimiento sobre ética a la hora de aplicarlo a la ciencia, a los avances tecnológicos, ¿no? Ya digo, no me quiero alargar mucho porque quiero dejar tiempo para preguntas. Muy rápidamente, ¿cómo podéis conseguir información? Es lo último que digo. Pues mira, la Facultad de Filosofía y Letras, aquí tenéis la información. Por un lado tenéis el correo electrónico mío como vicedecano, vicedecanatoestudiantes.letras@uma.es. Ahí, por supuesto, me podéis escribir para cualquier duda que tengáis, etcétera, etcétera. Yo encantado de... Pero aparte, la Facultad de Filosofía y Letras también tiene su cuenta de Twitter, que os recomiendo que sigáis, la cuenta también de Instagram y también una cuenta de Facebook. Y también aquí tenéis el link a la página web. En la página web de Letras tenéis todas esas programaciones, todos esos planes de estudio que habéis visto de las asignaturas, o sea, de los grados con todas las asignaturas, están disponibles ahí, lo podéis encontrar. Que no lo encontráis, que no me enviáis un email y yo encantado os lo mando. Y luego aparte, ya como un pequeño paréntesis, aunque la Facultad de Letras tiene su cuenta de Twitter, también el grado en estudios ingleses tiene su propia cuenta de Twitter aparte, no solo cosas ya más específicas del grado en estudios ingleses, también como muy curioso, muy interesante, si queréis seguirlo. Ahora bien, lo importante es el contacto humano, y yo siempre creo que es lo más importante a la hora de resolver dudas, de dar respuesta a vuestras preguntas. Entonces, cada grado, recordad que os he mencionado que tenemos 9 grados, cada grado tiene un coordinador de grado. ¿Qué es un coordinador de grado? Un coordinador de grado es un profesor de ese grado que lleva a cabo pues, tareas de organización, tareas de asesoramiento, tareas de orientación. Entonces, si estáis interesados en un determinado grado o tenéis una consulta sobre un determinado grado, lo mejor que podéis hacer es escribirle al coordinador de ese grado, que es especialista en ese grado y es quien mejor os puede responder. Aquí tenéis el listado de todos los coordinadores de grado. Son los 9 grados y los 9 coordinadores de grado. Entonces, si por ejemplo alguien, pues mira, a mí me gustaría estudiar, yo qué sé, hispánica, pero tengo una duda, pues recomiendo, pues mira, escribirle a la doctora Pilar Mora, que es maravillosa. Bueno, todos los coordinadores de grado son estupendos. Y le podéis consultar lo que queráis. De hecho, yo particularmente también soy coordinador de un grado y a mí me hace mucha ilusión, me da de verdad alegría cuando yo cada año, antes de que, por ejemplo, en el mes de mayo, junio, recibo emails de futuros estudiantes o estudiantes que están en segundo de bachillerato y dicen, mira, ¿qué me gustaría saber sobre el grado, pero no sé? Informaos, realmente, lo mejor que podéis hacer es informaos. Y luego hay otro modo de informaros mucho, incluso mejor, más interesante, que es a través del GO. Os explico, ¿qué es el GO? El GO es el Grupo de Orientación Universitaria.
En este caso, el Go de Filosofía y Letras, que se llama Filos, el Grupo de Orientación Universitaria de Filosofía y Letras, es un grupo de estudiantes, son estudiantes de todos los grados, igual que vosotros vais a ser, estudiantes de todos los grados, que lo que se dedican es precisamente a orientaros y a informaros. Precisamente tenéis ahí la cuenta de Instagram. A partir del momento en que termine esta charla, ellos van a estar en esa cuenta de Instagram listos para responderos a lo que queráis. Ya digo, hay estudiantes de todos los grados, con lo cual, si queréis, porque yo sé cómo son las cosas, es decir, esto se lo podría preguntar a un profesor. ¿Me gustaría preguntarle a un profesor tal cosa académica? Podéis hacerlo a los coordinadores de grado. Pero hay cosas que os gustaría saber directamente hablar con estudiantes. Hay cosas que no le vaya a preguntar a un profesor, pero que preferiríais hablar con estudiantes. Pues para eso están los compañeros del Go, que aprovecho ahora mismo ya aquí, públicamente, para darles las gracias por su disponibilidad y por su generosidad para atender todas las dudas que puedan surgir. Entonces, ya digo, a partir de que termine esta charla, van a estar en esa cuenta de Instagram, podéis plantearle todas las dudas que tengáis y estos estudiantes, ya digo, que son maravillosos, os van a responder.